estamos en la recta final de Málaga TV en esta tarde de martes y, por supuesto, bueno, pues espacio para nuestro avisador malagueño, Diego Ceano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que es el merengue de Motril, no el merengue asesino. Que además se han quedado aquí merengue, como diciendo, ha dicho el merengue, ¿no? El merengue de Motril. Eso, y Salvador lo clava. Bueno, tenemos un invitado en la Hombre, sección de Diego Ceano, que es José Antonio Maña. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nosotros teníamos muchas ganas de tenerlo aquí porque además nos va a hablar de una iniciativa que lleva ya mucho tiempo funcionando en diferentes sitios y que hay que decir que el anhelo de todos los que lo conocemos es que por fin un día, igual que pasó con el Museo de la Música, a alguien se le encienda la lucecita y diga, esto se tiene que quedar aquí fijo, que es el museo de la escuela. Sí, efectivamente, ese es nuestro objetivo. Llevamos ya realizadas varias ediciones de la exposición que ahora vamos a conocer y el fin último de mi compañero Jesús Asensi y mío es crear en Andalucía, porque no existe, y especialmente en Málaga, el Museo de la Educación, al igual que existe pues en Galicia, en Mupega, o en Cataluña, o en Aragón, en Albacete, en fin, ya en Madrid también existe otro. Hay una cosa que cuando ahora empecemos a mostrarlo, muchos de los que nos siguen, que son jóvenes como nosotros, ¿no? Vamos, no como tú, como nosotros, pues se van a ver cosas que hacían ya, pues como algunas semanas que no veían, ¿no? Como esos libros con los que estudiábamos, esas enciclopedias antiguas, que de verdad tiene un mérito, José Antonio, inmenso el que hayáis rescatado esto, porque estáis rescatando historia. No es que estáis rescatando, no, estáis rescatando la historia Correcto. Nuestra, la que parece que ya había pasado. Se está rescatando todo y de hace ya tiempo, porque como te comentaba, Jesús Asensi lleva toda la vida, es una persona ya de más edad, tiene más de 80 años, y él fue maestro y profesor de la Universidad Autónoma, y él tiene una colección impresionante. Y pues yo modestamente también pues tengo mi colección de objetos. Aquí estamos viéndolo en estos momentos, bueno, pues esa exposición. Y aquí tenemos el libro de la escuela al colegio, un recorrido por las aulas 1900-1970, que son los años, las 7 décadas en las que se basa esta exposición, bueno, pues que nos muestra cómo ha ido evolucionando no solamente la escuela como tal, sino el sistema educativo en España, bueno, pues con los cambios sociales, con los cambios económicos y sobre todo, bueno, pues con los cambios políticos, una época muy convulsa en España de 1900 a 1970, de muchísimos cambios, ¿no? Sí, correcto. Hay objetos que pertenecen a la restauración monárquica, después también de la República, y por último muy difíciles de conseguir de la República porque con tantos acontecimientos pues se perdieron, y de toda la etapa franquista hasta 1970, que es cuando se promulga la nueva ley de educación, la de Villar-Palasí. Entonces ya se produce la aparición de la EGB y la nueva formación, y desaparece lo de primaria y secundaria, que era de la época de la ley Moyano de 1857. Pues yo creo que los más jóvenes, los que sean un poco más jóvenes que nosotros, cuando vean estas imágenes con esos libros y se creerán que esto es de la prehistoria, pero esto lo hemos vivido nosotros. O sea que yo en los años 60, yo estudiaba los 58, 59 y tal, yo estudiaba con esos libros. O sea, que no hace tampoco tanto, o me parece a mí que no. Y no se tenían tantos libros, lo hemos estado comentando antes de entrar. Yo recuerdo de tener la enciclopedia, Álvarez en este caso, teníamos el libro de religión, que ese no podía faltar, y el libro de lectura. Y después el libro de lectura con el que hacíamos los dictados, luego había que leerlo en voz alta, nosotros mismos corregíamos, nos poníamos la falta. Bueno, era una historia. Los libros de lectura eran muy curiosos, porque había dos tipos de libros. Estaba el Quijote, que era lectura obligatoria, porque intentaba mostrar los valores de la figura del español, y después había libros moralizantes, ¿no? Vida y también ejemplares. vida ejemplares, y después libros de viajes. La gente joven viajaba
con los libros, porque como la gente no salía de su casa, los niños viajaban y conocían el mundo a través de los libros de viaje. Hombre, yo me enteré que en el mundo había chino y negro por las huchas que seguramente las Sí, tenemos. ahí está, hay algunas, sí. Que nos venían con una hucha con un negrito y decía, esto para los negritos. Y yo decía, ¿eso qué es? ¿Dónde están? Porque yo nunca había visto un negrito ni un chino. Hoy en día ha cambiado mucho en la sociedad. Pero fíjate que te digo que gracias a Dios, porque de todo nos enriquecemos. Es que hay algunos, ay, es que esto está cambiando. No, bueno, pero yo creo que es para bien, porque vamos absorbiendo lo malo y lo bueno, pero normalmente nos vamos quedando con lo mejor de cada cultura. Y estamos viviendo en un mundo globalizado que nos está aportando muchas cosas, y eso nos daremos cuenta más adelante. Bueno, en la misma exposición puedes ver la diferencia, porque si ves los libros que estaban en la época de la República o la etapa franquista, los libros como muy de adoctrinamiento y tal, ves un poco los distintos tipos de enseñanza que había. Y sobre todo ves un poco cómo evolucionaba un niño a lo largo de su edad. Lo primero que aprendía, ya lo hemos contado en alguna otra ocasión, eran aprender a leer y escribir. Y ya con eso más o menos se ganaba la vida. Y después el pesar, contar y medir, que era fundamental, porque ya con eso ayudabas en casa, y si tenías un pequeño negocio, pues ayudabas en las cuentas, ¿no? Y ya después los que eran un poquito más avispados, pues ya pasaban al bachillerato, y ya había pues otras materias científicas y tal, que están representadas en la exposición. Y en una época donde muchos maestros eran maestros itinerantes también, que no es que, porque ahora sí hay una escuela, pero es que antiguamente en muchos pueblos, pedanías y tal, había un maestro que iba itinerante y muchas veces cobraba lo que le daban de comer. Sí, bueno, están las famosas permanencias, que están también recogidas en la exposición. Se quedaban por la tarde con los niños que le pagaban de aquella manera, le pagaban o en especie o algo que le daban los padres de la familia y tal. Y el profesor ayudaba en todo, pues era practicante, hacía las cuentas, ayudaba en el ayuntamiento, hacía un poco de todo. Y a mí me hace mucha gracia ver cómo ha cambiado también la filosofía maestro-alumno, alumno-maestro. Las relaciones. Bueno, antes el maestro, que fíjate que digo maestro, no digo profesor, para mí la palabra maestro siempre me ha llenado, ¿no? El maestro era alguien por el que vigilaba por nosotros, cuidaba de nosotros, y si nos daba un tortazo es porque nos lo habíamos ganado. Oye, yo lo tenía asumido, y yo me llevé más de uno, y me daban con la varilla esa que te daban, y yo lo tenía asumido. Digo, claro, si es que no he estudiado esto, y pues hoy que va, hoy ha cambiado. Había mucho respeto, los alumnos, el alumnado, había mucho respeto. Era una tarea muy complicada, porque en los colegios unitarios, por ejemplo, tenía niños desde 7 hasta 14 años, y tenías que organizarlo en el aula pues poniéndolo por filas, ¿no? Los más pequeños delante, a los que les dabas una tarea, y mientras estaban haciendo eso, una tarea, pues los de atrás, los mayores, estaban haciendo otra. Entonces era complejo, no es como ahora que ya los niños todos van parejos. De todas maneras, hay una cosa, fíjate, que después de la Guerra Civil, había la gente joven y toda esta, que había una analfabetización enorme. Entonces muchos de ellos no pudieron seguir estudiando, pero cuando sus hijos tuvieron la opción de estudiar, ellos se empeñaron en que los niños estudiaran, y para ellos el maestro era lo principal. Sin embargo, ahora, como es una cosa más habitual, pues como que no se le daba la importancia por parte de los padres, pues de algunos padres, ¿no?, a esa importancia del maestro, y yo creo que todo esto lleva a lo que está pasando. José Antonio, ¿cómo surge la idea de crear una exposición de este tipo, de trabajar sobre este tema? Bueno, pues que quizás sea muy desconocido, sobre todo la evolución, los diferentes sistemas educativos, los diferentes cambios. Bueno, alguien me preguntaba que por qué yo colecciono esto, por qué guardo esto, y la pregunta ya la he contestado alguna vez, es porque de una forma natural, lo hablaba con Diego antes. Los libros los tenía, soy el mayor de mis hermanos, y a mí me llegaban los primeros libros nuevos, pero yo tenía que conservarlo para todos mis hermanos. Y entonces, de una forma natural, se iban guardando y al pasar los años vi que este material era muy interesante y empecé a completar lo que me faltaba, después a recorrer muchos rastros, muchas tiendas de viejos. Cada vez que voy de viaje me meto en las tiendas y se me pierde la familia. Y empecé pues eso, a visitar el rastro de Fuengirola, el de Málaga, y ahí pues encuentras maravillas, encuentras cosas increíbles. ¿Cuántas piezas habéis llegado entre tú y...? Pues mira, Jesús tiene más de 7.000 libros de texto de todas las épocas. ¿Están todos expuestos o no?
No, que va. Claro, por eso es. No, Nos tienen que dejar barbaridad. material Que va, para que una va. segunda Eso exposición. cuando tengamos el museo. Cuando tengamos el museo. La exposición, no, cuando tengamos el museo, que desde aquí, si alguno que tiene influencia no está viendo, que se ponga las pilas, que esto es sumamente interesante. Sí. Porque están reivindicando, bueno, pues ese museo que recoja Sí, toda correcto. la historia de la evolución de la escuela. Sí, porque además nosotros, Jesús y yo, lo donaríamos, lo cederíamos todo de forma gratuita y ya digo que es que no existe nada en Andalucía similar. Existe una cosa virtual, pero no a este nivel, con esta envergadura. Jesús es uno de los mayores coleccionistas a nivel privado de España. Yo también ya pues tengo bastante material y objetos, tenemos pues cientos de objetos de todas las épocas, ¿no? Mira, y la exposición 1900-1970, ¿no habéis planteado incluir una década más, por ejemplo? Sí, lo hemos pensado. De hecho, en alguna exposición menor que hemos hecho en algún centro, en algún instituto de la provincia, hemos incluido hasta la democracia y los nuevos planes de estudio. Y también lo hemos organizado, en vez de por materias, que es como está ahora mismo, lo hemos organizado por épocas. Entonces hemos puesto restauración, o sea, monarquía, república, etapa franquista y democracia. Entonces, pues con todos los símbolos de cada época, un poco más que se conociera el día a día. Otra de las cosas que hay también muy interesante en la exposición son los objetos del alumno, de la alumna y del maestro, porque allí están las cosas que un maestro, una maestra tenía en el aula. Y en esta última edición, la que está ahora mismo en Alaurín, hemos recreado un aula de época, con pupitre, en fin, con todo lo que... Es uno de los principales atractivos de esta exposición. Se trata, bueno, pues de la recreación de un aula, pero que recoge diferentes momentos de la historia, o sea, diferentes momentos del periodo del 1900 hasta 1970, por lo tanto también es muy interesante. No sé qué tipo de elementos hay que caracterizan cada época dentro Pues de la mira, exposición. como cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, hay una, si habéis visto la película Lenguas de la mariposa, cuando entra el niño al colegio por primera vez se ve al fondo del aula y se ve un disco que era el que estaba en todos los colegios de la República, unas chapas que ponía Escuela de Niños. Esas chapas se destruyeron todas. Hemos conseguido una, es mía y está puesta en la exposición. También hay un cartel de Isabel II, de pesa y medida, que es una joya, prácticamente existen 2 o 3 en toda España. Y después objetos muy curiosos, como por ejemplo un calentador, que era un dispositivo que llevaban los niños en la época franquista porque hacía mucho frío y se calentaban los pies con las ascuas. Y después pues unas chascas, en fin, es que hay que ir a verlo porque vas descubriendo. Y elementos técnicos de aquella época muy curiosos, como podía ser una máquina de coser, una radio. Sí, una radio, sí. Que tú dices, bueno, esto no es que se utilizaba. Bueno, pues claro, eso ha pasado de ser una radio a ser una tablet o de un pizarrín como llevábamos. Entonces, muchas veces, ahora estamos viendo a lo mejor en documentales de esto de África y tal, y se ven los niños con una pizarrilla y pintando con un... Pero eso es que lo hemos hecho nosotros también. O sea, que de años tengo. Está ahí. Uy. Tenemos. Uy, me está dando una depresión, ¿eh? Bueno, pero los años siempre son buenos, siempre son positivos. La experiencia es el conocer también, tener la oportunidad, bueno, pues de conocer elementos como los que se pueden encontrar en esta exposición. Estamos en la recta final y a mí me gustaría que José Antonio, bueno, pues insistiera en cuál es el lugar y el horario en el que podemos ver esta fantástica exposición que ustedes se pueden estar preguntando. ¿Qué hago para verla? Tengo muchísima curiosidad. Bueno, pues José Antonio, ¿cómo la podemos ver? Bueno, pues hay que aprovechar las Navidades, las vacaciones ahora, y hay que ir a Alaurín de la Torre, a la finca El Portón, que está abierto todos los días por la tarde, para los niños que están por la mañana y por la tarde, de 5 hasta las 8 de la tarde, y los sábados por la mañana, desde las 11 hasta las 2 de la tarde. Es una finca muy bonita, es maravilloso. Y la verdad es que hay que ir descubriendo todas las cosas. Una de las cosas, digamos, porque le hace mucha gracia a la gente, es una canina. O sea, un esqueleto, una canina, un esqueleto de toda la vida, una canina. Y claro, la gente cuando llega, los chavales que han estado visitando los de los colegios, cuando ven eso, pues se sorprenden. La verdad es que está muy divertido, es un paseo por la historia
y es una buena Mira, forma. ¿y la guía esta que habéis hecho del colegio de recorrido por el aula para los maestros? Sí, eso es para los maestros, para que han ido todos los colegios, igual que hicieron en otras ediciones de Vélez Málaga o de Fuengirola o de Málaga y tal, y esa guía se le da a los profesores que van con los alumnos de cada uno de los centros de Alaurín que han ido, para que primero les sirva un poco para el recorrido y después puedan trabajar en el aula algunas de las preguntas que vienen ahí. Ah, qué bien. Y sí, está bastante... Pues nada. Bueno, pues ya saben ustedes que tienen esa cita con la cultura y también esa cita, bueno, pues con la historia de lo que ha sido la escuela en España desde 1900 hasta 1970 y por supuesto también, bueno, pues qué ha sido el sistema educativo español prácticamente en el último siglo. Así, de esta forma, con esta invitación a la cita con la cultura y con la historia, llegamos al final de Málaga TV, pero eso sí, agradeciéndole siempre a Diego Ceano, que venga. A ti y decirle a los jóvenes de mi edad que vayan a ver lo que van a disfrutar como enanos. Bueno, pues ya lo saben, ahí queda ese mensaje. José Antonio Maña, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Estaremos vosotros. muy pendientes de ese futuro museo, nos llegaremos también... Ahí estamos, a ver si lo conseguimos. Nos llegaremos también a ver la exposición y sobre todo, bueno, pues desde aquí invitar a todos los malagueños a que se pasen por Alaurín de la Torre ahora que los niños están de vacaciones y que también, bueno, pues muchas personas disponen de un tiempo de descanso en este periodo. Así que muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. A ustedes decirles que de esta forma llegamos al final, pero mañana habrá más Málaga TV a partir de las 6 de la tarde, así que ya saben, no nos falten.